Bueno, yo les estaba explicando acerca de lo que era, ¿sí? El, el proceso, ¿sí? De aparición de diferentes estructuras que les tienen diferentes animales, ¿ya? Entonces, veamos aquí en la imagen, ¿sí? El atún, ¿sí? Que no posee extremidades, pero la lagartija ya posee extremidades, ¿verdad? O el pelo, la característica del pelo apareció después de que aparezcan las características de las extremidades, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí vemos que el canguro ya es un animal de 4 extremidades y también tiene pelo, ¿ya? Apareció también la placenta, ¿verdad? En lo que es el canguro igualmente, ¿verdad? La ardilla, perdón, la ardilla que ya posee placenta cuando está en proceso de gestación, ¿ya? Después la característica de pulgar oponible, sí, es esto, en que nuestro pulgar se puede oponer a los demás dedos, ya es una característica que apareció después de que aparezca la característica del pelo o de la placenta, etcétera, ¿ya? Apareció la característica de los omóplatos, que son unos huesos de la espalda, ¿sí? Por ejemplo, ya en estos orangutanes, ¿ya? Apareció la característica de mandíbula con mentón. Nosotros los humanos ya tenemos esa característica y las demás anteriores características que les mencioné. Ya, vamos a continuar. La extinción y el ser humano, ¿ya? Todas las especies están adaptadas a subsistir en un ambiente determinado. Si el entorno cambia, ¿sí? Si las condiciones del entorno, como ya les dije, climáticas, ya no hay alimento, ya no hay agua, solo los individuos de las poblaciones que tengan mejor adaptación van a persistir, ¿sí? Los que no van a extinguirse. Por eso hay muchas especies que se han extinguido durante muchos de años, durante hace varios años, por ejemplo, los dinosaurios, cuando hubo un aumento de la temperatura del planeta producido por un impacto del meteorito, ¿sí? Se extinguieron los dinosaurios. Y nosotros, como especie, ser humano, nosotros somos la única especie capaz de cambiar drásticamente nuestro entorno, ¿sí? Y esa capacidad implica una gran responsabilidad, ¿sí? De, de adaptarnos al entorno modificado, porque nosotros hemos contaminado nuestro ambiente, hemos cambiado todo nuestro ambiente por la contaminación, ¿verdad? En el suelo, con los fertilizantes, la tala de árboles, ¿sí? La sobreexplotación del suelo, hemos contaminado el agua, ¿sí? De los ríos, de los mares, nuestra atmósfera se ha llenado de CO2 contaminante. Ahora, adaptarnos a todos esos cambios es muy difícil, ¿ya? Por eso tenemos la responsabilidad nosotros con nuestro entorno, ¿ya? Actualmente hay 17.300 especies en peligro de extinción y todas por la actividad humana, ¿sí? Hemos invadido el espacio de la naturaleza para extraer petróleo o recursos, alterando el ecosistema de las especies, ¿sí? Aquí tenemos otras teorías acerca del gradualismo y del puntualismo, ¿sí? Que nos dicen cómo
las características de una especie, ¿sí? Fueron cambiando, ¿sí? Según el tiempo. Entonces, el gradualismo, como su palabra lo dice, gradual, significa de poco a poco, ¿verdad? Dice que los cambios de una característica de una especie fue de forma progresiva. Entonces, los cambios se acumularon. Como vemos aquí en esta imagen, vemos la concha, ¿sí? De un caracol de color café, ¿verdad? Y poco a poco se va oscureciendo hasta obtener una concha con características de un color más oscuro, pero el cambio fue poco a poco. Primero se hizo un poco más oscura y luego mucho más oscura, ¿ya? Igualmente acá, ¿verdad? Se va haciendo más clara, ¿ya? Pero todo fue con cambios progresivos, ¿ya? Entonces, la acumulación de cambios lleva a que haya mucha variedad y otras subespecies, ¿ya? Los gradualistas defienden su postura sosteniendo que existieron ejemplares de pasos intermedios, pero que debido a las específicas condiciones de fosilización se formaron fósiles de muy pocas especies. Ahora hay la teoría puntualista o del equilibrio, ¿sí? Esta teoría sostiene ya que una población de una especie determinada que vive en un ambiente que no varía se mantiene estable y sin cambios a lo largo del tiempo. La especiación se dará en una proporción pequeña de esa población que por diversos motivos se ha quedado aislada de un ambiente diferente, ¿ya? Los cambios, lejos de ser graduales, ¿sí? Se van a producir de una forma brusca, es decir, en un corto periodo de tiempo. Vemos aquí igualmente, ¿ya? La concha del caracol igual se tornará en estos colores oscuras, más clara o intermedia, pero no vemos como que poco a poco va cambiando, sino que de una fue el cambio, ¿sí? Y en un corto tiempo, ¿ya? ¿En qué se basan los puntualistas para decir que hay cambios así, ¿sí? Cambios puntuales, es porque no encuentran, ¿sí? Restos fósiles que demuestren estos cambios graduales. Los tipos de selección natural, ¿sí? Hay la selección normalizadora, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hay individuos que poseen una característica que les permite adaptarse al medio ambiente y son los que tienen rasgos intermedios, ¿ya? Y el ambiente desfavorece a los individuos con características extremas. Ejemplo, ¿ya? Eh, en un ambiente en el que salieran desfavorecidos tanto los individuos altos como los individuos bajos, la población que tendría más posibilidad de sobrevivir serían los individuos de talla mediana, ¿sí? Entonces, por eso ningún extremo va a sobrevivir, sino, como vemos, los de talla mediana, ¿sí? Esa es la selección en el que hay un equilibrio. Y la selección disruptiva, ¿sí? Al contrario de la normalizadora, este tipo de selección, en cambio, favorece a los extremos, ¿sí? Diciendo que los que tengan características intermedias no van a poder sobrevivir, sino van a sobrevivir o bien los altos o los individuos bajos, pero los que son con características intermedias van a desaparecer. La selección direccional, ¿ya? Esta selección favorece el aumento de individuos con características extremas, ¿ya? Y hará que con el paso del tiempo todos los individuos cambien a tener estas características extremas para que les favorezca.
mientras que todos los demás van a dejar de existir. ¿Ya? Y aquí vemos un esquema, ¿sí? De lo que es la selección estabilizante o normalizadora, la selección disruptiva y la selección direccional. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos representa esta curva de esta campana? Pues nos indica que adentro están las especies, ¿verdad? Con las características de, por ejemplo, talla alta o baja. Aquí serían los de talla alta y aquí los de talla baja, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, ¿sí? Va a haber una igual proporción de individuos con las mismas características, ¿ya? En este caso, va a ser los individuos de talla media, ¿verdad? Los extremos no, los individuos con características extremas no van a sobrevivir, sino los que tengan características intermedias. En cambio acá, ¿qué pasa? Pues vemos que con el tiempo igualmente vemos individuos con características extremas, pero vemos que los individuos que tienen características intermedias van a desaparecer y solo van a sobrevivir los que tengan características o bien altos o bien bajos. Y la otra que es muy extrema, en cambio, que es la selección direccional. ¿Ya? Aquí no existen ni los muy altos, ni los muy bajos, ni los intermedios. Existen solo altos o solo bajos, ¿ya? Vemos aquí, por ejemplo, que predomina para solo altos, ¿ya? En cambio aquí, la diferencia entre estos dos es que aquí una población sí predominará altos y en otra población sí predominará bajos, pero no intermedios, pero aquí solo altos. Una sola característica. Procesos de especiación, ¿ya? ¿A qué se deben estos procesos? Al aislamiento reproductivo, ¿sí? Para que los procesos de selección natural terminen generando nuevas especies, ¿sí? Debe existir un aislamiento reproductivo entre los individuos de la misma población, ¿ya? En el momento que dos grupos no pueden reproducirse entre ellos, se impide el intercambio de material genético, lo que provoca grupos aislados se diferencien entre ellos, convirtiéndose en diferentes especies. ¿Y por qué se da esto? ¿Sí? Por el aislamiento geográfico, ¿ya? Entonces, como vemos, hay una barrera de espacio geográfica, como la aparición de una cordillera o un río que separa un grupo de individuos e impide que entre ellos se reproduzcan, ¿ya? Otro tipo de aislamiento puede ser etológico o sexual, que grupos de individuos ocupen el mismo territorio, pero factores de comportamiento se rechazan sexualmente. Es el aislamiento ecológico o del hábitat, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A los grupos que viven en un mismo territorio, pero en hábitats diferentes, por lo que no van a poder reproducirse entre ellos. Entonces pasa que a pesar de que no haya una separación geográfica, ¿sí? Por montañas o por ríos, pero en un mismo espacio puede haber diferentes ecosistemas con otras características, por lo tanto tampoco van a poder reproducirse. Y el aislamiento temporal o estacional se da en individuos que ocupan el mismo territorio, pero sus periodos reproductivos son en épocas distintas del año, por lo tanto, no van a poder aparearse entre sí. Los mecanismos de especiación, ¿sí? En función de cómo se establecen las barreras, el tiempo que demora la especiación y el papel que juega el fenómeno de la selección natural, los procesos de especiación pueden dividirse en especiación por divergencia e instantánea. ¿Ya? Aquí tenemos la especiación por divergencia. Entonces significa que hay un aislamiento reproductivo que ocurre de forma gradual, ¿ya? Y aquí en la especiación por divergencia
distinguimos varios modelos, como es la especiación alopátrica, simpátrica y parapátrica, ¿ya? En la especiación alopátrica, ¿ya? Lo primero que ocurre es la aparición de una barrera geográfica que divide dos poblaciones de individuos, ¿ya? En el principio los individuos podían reproducirse, pero por esta barrera ya no. Entonces veamos aquí este ejemplo que yo les tengo aquí en la imagen, ¿sí? Que es una población de ratones, ¿verdad? Ven aquí ratones blancos y negritos, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? Hay una barrera geográfica, en este caso aparece un río. Y habrá ratones que viven en este lado de la montaña y ratones que viven en el otro lado de la montaña. Ya no van a poder reproducirse entre sí, sino solo los que viven en el mismo lugar, dando a dos especies de ratones, ¿verdad? Unos que sean solo blancos, otros que sean grises, pero la causa es por la aparición de esta barrera geográfica. Ahora la especiación simpátrica. Aquí ya no hay ninguna barrera geográfica que los separe, sino es una barrera ecológica, ¿ya? Es porque se crean diferentes hábitats dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, en América del Norte hay una especie de mosca en las que se diferencian dos grupos, ¿sí? Unas que se alimentan de espinos y otras que se alimentan de manzanos, ¿sí? O sea, unas que se alimentan de las flores, de los con espinas y otras de los manzanos. Aunque son de la misma especie y también viven en el mismo territorio, ¿ya? Cada grupo de moscas se reproduce entre sí y no con las moscas de otro lugar, ¿ya? Con el paso del tiempo, estos dos grupos de moscas se terminarán separando, formando ahora dos especies de moscas y ya no se podrán reproducir entre diferentes especies. Y la especiación parapátrico, ¿sí? Es parecido a la alopátrica, pero no hay una barrera geográfica igualmente que separe a la población, ¿ya? Simplemente los individuos eligen reproducirse únicamente con individuos cercanos a ellos, sin entrar en contacto con individuos que se encuentran en otra área, ¿sí? Con el paso del tiempo, esta diferencia va a llegar a dar también a diferentes especies. Y aquí no hay ninguna barrera geográfica ni tampoco ecológica, pero deciden solo reproducirse con individuos del mismo lugar. La especiación instantánea se diferencia de la especiación por divergencia en que no necesitan el paso del tiempo para que aparezcan distintas especies, sino simplemente ocurre un cambio súbito, ¿sí? Es mucho más rápido, ¿sí? La especiación por divergencia que ya les mencioné va a tardar muchas generaciones y la instantánea solo una decena de generaciones, ¿ya? Este tipo de especiación ocurre cuando hay fenómenos de deriva genética, ¿sí? Causada por el efecto fundador, efectos de cuello de botella, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con la palabra deriva genética? ¿Sí? Es una fuerza que afecta al proceso de la evolución, ¿sí? Este fenómeno consiste en que se pierde la diversidad genética dentro de una población. Imagínense, ya no hay variabilidad en las características genéticas de una población, sino ahora todo es al azar. Entonces se altera la frecuencia de las características que aparecen en los nuevos individuos. Y el efecto fundador, ¿qué pasa? Aquí nos da un ejemplo de una población que se llama Amish. Son una población que antes vivían en Alemania, en Europa, y por diferentes condiciones socioculturales, ellos inmigraron a Norteamérica. Y esta población ahora vive en Norteamérica. ¿Y qué pasa? Que ellos se reproducen entre sí, solo entre Amish. Y por lo tanto, sus hijos
no van a tener esa variabilidad o diversidad genética. Por lo tanto, tienen mayor riesgo de presentar enfermedades genéticas, como son el enanismo y la polidactilia, ¿no es cierto? Personas de baja estatura y personas con mayor número, por ejemplo, de dedos, si es una mutación, una alteración, porque no tienen esa diversidad genética por cruzarse con individuos, ¿sí? Muy cercanos, ¿ya? El cuello de botella, el efecto cuello de botella es otro fenómeno que puede fomentar la existencia de la deriva genética. Este efecto consiste en la disminución drástica de una población por efectos distintos a la selección natural. Entonces, al quedar un bajo número de individuos, cualquier característica rara que presenten los supervivientes, pues los van a heredar a sus otras generaciones. Igualmente, se disminuye la diversidad. Y aquí vamos a hablar de la selección natural y la selección artificial, ¿ya? Entonces ya hablamos de todo lo que es la selección natural, ¿sí? Que provoca la evolución durante mucho tiempo y ya van a aparecer otras especies, ¿ya? Pero a veces no es natural, sino artificial. ¿Por qué? Causado por el ser humano, ¿sí? Se puede dar una selección artificial de, por ejemplo, en prácticas agrícolas y ganaderas, en donde nosotros vamos a cruzar, por ejemplo, especies de ganados que sean más grandes, que tengan mejor carne, que tengan mayor fortaleza. Y vamos a cruzar el ganado de los mejores individuos con mejores características entre sí para dar una mejor especie. Lo mismo en plantas, vamos a cruzar las semillas de las plantas con mejores características, ¿no es cierto? Mejor tamaño, mejor color, mejor sabor. Y vamos a tener especies que fueron seleccionadas de forma artificial por el ser humano. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de las diferentes razas de perros, ¿no es cierto? Entonces, el perro, ¿sí? Es una subespecie del lobo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Antes hubo una especie eh, que los seres humanos domesticaron, ¿sí? Para ellos, para nosotros, y hubo esta subespecie de perro es una subespecie del lobo, ¿no? Los perros. Y aparecieron diferentes razas, pero al haber razas que solo se cruzan entre sí, entre las mismas razas, hay menor variabilidad genética. Y cuando hay menor variabilidad genética de las características, hay mayor riesgo de enfermedades. Por eso hay especies de razas de perros que solo tienen esas razas cierta enfermedad, ¿no es cierto? Las pruebas de la evolución, ¿ya? ¿Qué nos dice que sí hubo unas especies predecesoras y evolucionaron? Es el registro fósil, ¿ya? Entonces hay restos de los individuos hace millones de años, ¿sí? Quedaron sus restos. Por ejemplo, vemos aquí un fósil en el que queda, yo qué sé, su esqueleto o queda conchas o restos de algún individuo, ¿sí? Enterrado en la tierra, ¿sí? Por millones de años y se preservaron, ¿ya? Entonces podemos estudiar las características de este individuo, ¿sí? Saber cómo fue su hábitat, saber más o menos qué adaptaciones tenía y si evolucionaron y dieron origen a otras especies, ¿ya? Nos ayudó a entender la evolución, ¿ya? Pero también hay un registro incompleto en lo que es de los fósiles, ¿ya? ¿Por qué?
los fósiles, ustedes saben que los restos fósiles, si no hay las condiciones para que estos restos se preserven, se van a formar materia orgánica, se van a formar materia inorgánica, ¿no es cierto? Materia orgánica como es, los fósiles se van a transformar en petróleo, ¿no es cierto? Porque nosotros el petróleo lo obtenemos de restos fosilizados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay ese riesgo de que no haya ese registro completo, ¿sí? Por lo que es muy difícil la conservación. Igualmente, datación, saber de hace cuánto tiempo fue ese fósil, ¿ya? Entonces, es también muy difícil saber hace cuánto tiempo existió, ¿ya? Aunque actualmente se utilizan diversos métodos químicos para la datación por medio de una técnica que se llama el carbono 14, ¿ya? Aunque existen otras técnicas como llamado el potasio 40 que nos permite saber la edad del fósil incluso hasta 100.000 años de antigüedad, ¿ya? La anatomía comparada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los órganos de especies diferentes, pero que poseen una misma estructura, ¿ya? Pese a ser utilizado para funciones distintas. Significa que tuvieron un antepasado común y que de él antepasado heredaron la estructura del órgano. Entonces vemos aquí órganos homólogos, significa órganos similares. Por ejemplo, el murciélago, ¿no es cierto? Sabemos que es un, un mamífero que va a volar, ¿verdad? Este mamífero, el murciélago, vemos su extremidad de su ala, ¿sí? Que sería como si se fuese el brazo en el ser humano, vemos aquí el brazo en el ser humano, y la aleta que tiene la ballena también se asemeja como si fuese el brazo, ¿sí? Parece como si fueran órganos similares, aunque tienen diferente función. La ballena pues va a nadar, el murciélago va a volar y nosotros tenemos las extremidades para mover y em, ¿no es cierto? Para mover, hacer cosas, etcétera. Aunque parecen similares, pero tienen diferente función, nos indica que tuvieron un antecesor común. También hay órganos análogos, ¿sí? También son órganos que tienen diferentes especies, ¿ya? Pero tienen una forma similar, ¿ya? Ya que son utilizados para la misma función, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, las aletas de la ballena, ¿sí? Y aquí también tenemos la aleta de un pez, ¿sí? Que son órganos análogos. Y órganos vestigiales, ¿verdad? Son restos, ¿sí? De un órgano, vestigios, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la oreja, ¿verdad? Sí, y acá también la oreja de este mamífero y nuestra oreja, ¿sí? Entonces, nosotros vemos aquí este tubérculo que se llama, que es un resto vestigial de que antes tal vez nuestra oreja pudo ser así puntiaguda y ahora ya no la es, ¿no es cierto? Ya es de otra forma. Otro vestigio, por ejemplo, puede ser el final de nuestra columna vertebral, ¿verdad? Del hueso sacro, la punta, en donde tal vez antes nosotros tuvimos cola, pero ahora ya no, ¿sí? Solo son órganos vestigiales. La embriología comparada, ¿sí? Entonces, en embriología vamos a comparar desde el momento de la fecundación, ¿sí? De una especie. Por ejemplo, aquí estamos comparando tres especies, ¿no es cierto? Aquí vemos una especie de pez, este es un embrión de pez,
un embrión de ave, un embrión de chimpancé y un embrión de un ser humano. Entonces vemos que al inicio de la estadía embrionaria parecen iguales, ¿verdad? No se puede diferenciar de qué especie será luego, pero conforme avanza el desarrollo embrionario, se van diferenciando estructuras anatómicas, ¿sí? Vemos como aquí se va alargando, ¿sí? Aquí igual se va encorvando, aquí van apareciendo otras estructuras como el abdomen, extremidades. Igual acá en nosotros aparece el abdomen y las extremidades, ¿ya? Y después se hace aún más acentuada esta diferencia física, ¿verdad? Anatómica. Vemos aquí que se ha diferenciado ya en un pez, aquí en una ave, aquí en un chimpancé y nosotros pues aquí vemos un feto humano, ¿sí? Entonces estamos comparando desde su etapa embriológica en el que somos similares. Igualmente la comparación del ADN, ¿sí? Como ya sabemos, el ADN de cada célula va a contener la información genética. Entonces podemos comparar el ADN de cada especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos especie 1, se compara con la especie 2, la especie 3 y la especie 4. Entonces se compara los genes que hay, en las posiciones que están los genes, ¿no es cierto? Vemos que aquí hay genes al inicio iguales, genes tipo A, que se llaman DA, genes tipo B, C, D, sí, pero igual vemos que luego cambian las letras, ¿verdad? Porque van a tener diferentes genes en cada especie. Se compara también el ADN, entonces se compara la secuenciación del ADN. Y la biogeografía, en cambio, estudia la distribución de las especies en los diferentes espacios geográficos, ¿no es cierto? Entonces, como hablábamos, aquí vemos el archipiélago de Galápagos, hay pinzones, pero de diferentes especies. Y aquí tenemos la evolución humana, ¿ya? El ser humano actual pertenece a la especie Homo sapiens y forma parte de un grupo de los primates, ¿ya? De todos ellos, los más cercanos al humano son el orangután y el gorila y el chimpancé, ya que compartimos un antepasado común y de características similares, ¿verdad? Entonces aquí vemos, aquí estamos nosotros, ¿sí? El ser humano, pero el chimpancé, el gorila y el orangután también tienen un antecesor similar al nuestro, ¿sí? Se llama Procónsul africanus, ¿sí? Entonces, este es nuestro antecesor y tenemos en común. Pero nosotros tenemos otras características que nos diferencian del chimpancé, del orangután, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una capacidad craneal elevada en comparación con su tamaño, ¿no es cierto? Nuestro cerebro es más evolucionado, ¿ya? Nuestra visión es mejor. Tenemos la visión en 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros podemos ver en 3 dimensiones y a color, ¿verdad? Nosotros tenemos, si comparamos nuestra visión con las de otros mamíferos, es mejor, pero en los otros mamíferos, en cambio, predomina el sentido del olfato, en cambio nosotros no tanto, ¿ya? Nuestros dedos pulgares oponibles, es esto, ¿no? Que se van a chocar entre sí. Este pulgar puede chocar a los otros dedos, eso significa un pulgar oponible, ¿sí? En las 4 extremidades, ¿ya? Nosotros hemos perdido la capacidad de los pulgares oponibles en los pies. Solo los dedos de nuestras manos se pueden oponer al resto de dedos, en los pies no. Y nosotros ya somos bípedos, ¿sí? Caminamos en 2 extremidades, ¿ya? Y solo nosotros somos la única especie que somos bípedos completamente.
¿ya? Y nuestra estructura, nuestro comportamiento y relación con otros individuos nos ha hecho también una sociedad compleja, ¿ya? Y el periodo de cuidado de nuestras crías es muy prolongado, ¿sí? De nuestra especie, las crías, los bebés son muy delicados al momento de sus primeros días de vida, sus primeros meses de vida, son muy delicados en comparación con el de los animales que cuando ya nacen, pues están adaptados para ya sobrevivir muy pronto por su propia cuenta. ¿Ya? Y la ausencia de cola, ¿sí? Como les dije, nosotros ya no tenemos cola, tal vez tenemos el resto vestigial, pero ya no cola. Y la hominización, ¿ya? ¿Qué se trata esto de hominización? Es un proceso evolutivo en el cual vamos a adquirir características propias de nosotros, ¿ya? Como es el bipedismo, la capacidad craneal y el desarrollo de la cultura, ¿ya? Entonces ya les expliqué lo del bipedismo, que era tener una posición erguida o recta sobre las extremidades posteriores, ¿sí? Que nos da una ventaja. Y aquí tenemos una comparación. Miren, aquí vemos el bipedismo, ¿sí? ¿Cómo es la planta del pie, ¿sí? En comparación con el chimpancé y el ser humano, ¿sí? Que nosotros vemos que aquí nuestros dedos son más cortos en comparación con el de los chimpancés. Tienen los dedos de los pies más largos, ¿ya? Nuestras piernas son alargadas y ya no tan flexionadas. En cambio, los chimpancés sí, tienen piernas un poco más cortas y flexionadas. Lo mismo pasa con nuestras manos, ¿ya? En nuestras manos y brazos, ¿sí? Quedan libres para nosotros coger cosas, transportar cosas, alimentos, compartir con nuestros crías, descendientes, ¿verdad? Entonces, vemos que los dedos de la mano sí son más alargados para poder manipular las cosas y, y nuestros brazos se acortan, ¿ya? En comparación, miren, los dedos de los chimpancés son dedos pequeños y cortos. Y la cabeza, ¿sí? Entonces, si comparamos la posición de la cabeza que en los chimpancés se sitúa en la parte superior, pero anterior, en cambio de nosotros, también en la parte superior, pero ya en una parte, en un eje más central, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener mayor alcance visual y conocer mejor nuestro entorno, ¿ya? La unión de la columna al cráneo tiene lugar aquí. Se une el cráneo con nuestra columna, que es en la base del cráneo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la capacidad craneal y la cultura? ¿Ya? En la actualidad consideramos relacionadas evolutivamente con el Homo sapiens las siguientes especies, ¿ya? El Australopithecus, ¿sí? Afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor y Homo neandertales, ¿ya? Los neandertales. Todas ellas están extinguidas, ¿ya? Entonces, el proceso de hominización está asociado a un aumento progresivo de la capacidad craneal. De forma paralela y seguramente relacionada con ella, observamos la aparición y la evolución de la cultura en el género Homo. ¿Sí? Entonces, ya hablamos del punto biológico, ahora del punto cultural. ¿Qué se refiere a la parte cultural? Pues a sus hábitos, a sus prácticas, comportamientos entre los demás individuos